Muchas gracias por participar. El día de hoy vamos a hablar nuevamente sobre anticoagulación, pero lo vamos a hacer de una forma más práctica, hablando sobre unos temas puntuales que consideramos importantes, como el uso de normograma actual en la institución del Hospital San Vicente de Paúl. Y el otro es la profilaxis que se debe dar en pacientes obesos, dado que los pacientes con COVID, obviamente esta comorbilidad está muy asociada y por lo tanto han surgido entre los internistas cuál es la dosis profiláctica en un paciente con un índice de masa corporal muy elevado, para poder ser más precisos con la profilaxis en esos pacientes. Y ya lo otro serían unas preguntas puntuales que surgieron durante la evaluación de varios pacientes en varias instituciones del hospital de Medellín, tanto de internistas que han estado en otros centros diferentes al Hospital San Vicente Fundación. Entonces lo que hicimos fue recopilar como las preguntas más importantes que surgieron de los internistas, y entonces escogimos 4 o 5 preguntas que ya les vamos a decir y que vamos a conversar con el servicio vascular periférico. También nos acompaña el servicio de cardiología y el servicio de neumología. Lo primero que quiero mencionar es mostrarles y compartir acá en la pantalla. Entonces, lo primero que les quería mostrar era este normograma de un paciente que estuvo hospitalizado, y queríamos empezar con este tema que es de suma importancia, dado que muchos pacientes con COVID van a meritar en algún momento anticoagulación, obviamente desde que esté indicada. Eso ya lo hemos hablado en otras reuniones. Y podemos ver que este paciente, hasta el 22 de agosto, que está en la mitad de esa tablita, tenía un normograma que se estaba usando previamente en el hospital, y miramos cómo ese normograma es bastante variable, donde estaba sobre anticoagulado o tenía unos niveles muy subóptimos de anticoagulación. Yo cuando fui a ver ese paciente, hablé con enfermería, les compartí el normograma que ya me había pasado el servicio de vascular periférico y el servicio de cardiología, y que se estaba empezando a difundir o ya se está difundiendo. Y como pueden ver, luego del 22 de agosto hay unos niveles más estables del TPT. Entonces, partiendo de esto, quería darle la palabra a la doctora Maribel para que nos hable de este primer punto, y también creo que el doctor Edison estaría muy pendiente, dado que él fue también el desarrollador de este nuevo normograma. Bueno, buenos días. Gracias, profesor, por la invitación. Entonces, lo primero es que el ejemplo es evidente. Antes teníamos un nomograma que ya lo habíamos discutido en otras reuniones, que era con dosis estándar no ajustado al peso. Sin ninguna duda, aunque pueden haber variabilidad en algunos aspectos para obtener, el TTP en rangos, cuando yo utilizo un nomograma ajustado al peso, tanto la dosis de carga como en la infusión, probablemente voy a tener una infusión mucho más estable. Con el riesgo, digamos, o que estamos viendo con el incremento de los pacientes con COVID en el hospital, pues van a haber más eventos tromboembólicos. También por el perfil de nuestros pacientes, probablemente necesitemos utilizar infusión de heparina. Entonces, yo los invito a que no solamente hagan la prescripción, sino que antes de la prescripción miren cuál es el nomograma que está, y que debemos utilizar el nomograma ajustado al peso, que ya debe estar en todas las salas, especialmente en las salas que se manejen paciente crítico, pacientes de especiales. Entonces, esa es la invitación, como para que tengan en cuenta no solamente prescribirlo, sino mirar que estemos con el nomograma correcto, y siempre hacer una reevaluación de la anticoagulación y del seguimiento, no solamente por enfermería, sino que tenemos como parte la retroalimentación. No sé si el doctor Edison quiera como complementarnos algo que es importante. Bueno, con lo del nomograma, básicamente es resaltar que, además de verificar, como Maribel les dijo, que sea el nomograma correcto, pues en la institución ya hay un instructivo que, de hecho, pues ahí lo están mostrando,
En ese instructivo hay también una serie de actividades que se trataron de regular para que se puedan cumplir con los tiempos. Porque una de las cosas que notamos, y en eso pues Maribel nos ayudó mucho, es que justamente uno hace las órdenes, pero hay una serie de procesos desde la toma de la muestra, el transporte de la muestra y la parte del laboratorio. Esa parte pues, también lleva muchas veces a que se retrasen los resultados y eso retrase las tomas siguientes y los ajustes. Entonces, pues, que tengan en cuenta todo esto, que en la medida de lo posible a cualquier recomendación que nos vamos a tener mucho más estables. En nuestra práctica específica, en los casos que los hemos utilizado, hemos notado claramente el cambio y pues básicamente sería ese mi comentario. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por esta partecita. Vamos a comenzar entonces con las preguntas puntuales. La verdad que ese normograma tenemos que estar muy pendientes como para finalizar que se esté usando el normograma actual en cada sala. Por eso es una tarea que tenemos que tener todos los internistas del hospital porque como pudimos ver en la gráfica está claramente demostrado que cuando la dosis es ajustada por peso, el normograma es mucho más preciso. Ahora vamos a empezar entonces con las preguntas que han surgido y que fueron escogidas por los internistas. El primer caso clínico que vamos a mencionar fue un caso que se vio en una de las instituciones de Medellín, en uno de nuestros hospitales donde los residentes rotan y fue compartido por uno de ellos. Es una mujer de 60 años de edad que tiene una obesidad con un índice de masa corporal de 34, que consultó por un dolor abdominal. La paciente se le realizó un diagnóstico de cáncer de páncreas. Durante su estancia hospitalaria se le diagnosticó un COVID. La paciente, mientras esperaba la realización de la biopsia de páncreas, presentó tos, presentó fiebre, nunca meritó oxígeno, se le hizo la prueba y dio positiva. Al día 8 de síntomas, la paciente seguía sin oxígeno, seguía muy estable y la paciente, dado que obviamente ya la quimioterapia y todo lo que se le pudiera hacer a esta paciente se podría retrasar y la estancia hospitalaria prolongada, ella deseaba el alta hospitalaria y la verdad la paciente estaba muy bien, ella quería irse para su pueblo y ella quería regresar posteriormente a retomar los estudios cuando todo esto pasara y cuando pasara pues como el tiempo de este proceso infeccioso actual de COVID. Entonces se le dio de alta, siendo una paciente, resalto, con un ECOG 1, o sea, solo restricción para actividades intensas, ella podía realizar un trabajo ordinario, independiente, un buen estado clínico y saturando bien. Entonces lo que surgió, que recuerdo mucho que esto surgió mucho en el chat de internistas, era cuál era la decisión de este paciente para dar profilaxis ambulatoriamente. Es decir, en un paciente con COVID que tenga factores de riesgo adicionales para TDP, en este caso, por ejemplo, cáncer y obesidad, ¿qué piensa el servicio vascular con relación a realizarle profilaxis a estos pacientes? Porque esta paciente, por ejemplo, se mandó con profilaxis y luego de que se tomó esa decisión, me contó el internista que la otra pregunta era, bueno, ¿y cuánto tiempo le dejó la profilaxis? Entonces surgieron muchas preguntas con relación a este caso y queremos precisar esto con el servicio. Bueno, buenos días. Ese punto, digamos que ahorita es donde también es un poquito álgico, que es la profilaxis luego del alta. Entonces, solamente, digamos, hablando de los pacientes con COVID, digamos que la evidencia disponible más importante es el artículo de Blood que publicaron este mes, donde en el Reino Unido encontraban que no se incrementa la incidencia de eventos tromboembólicos al alta, digamos, en la población estándar luego de una hospitalización por COVID. Entonces, digamos que en ese orden de ideas, de forma estándar, no se debe colocar tromboprofilaxis extendida ambulatoria a todos los pacientes que salgan luego de una hospitalización. Espera un momentico, que está. Bueno, que salga luego de una hospitalización. Pero sin ninguna duda va a haber un subgrupo de pacientes que por las características clínicas, y eso pasa en cualquiera, digamos que en paciente médico,
ambulatorio donde tenemos evidencia de continuar tromboprofilaxis, en el cual probablemente se beneficien de una tromboprofilaxis ambulatoria. Entonces, probablemente este subgrupo de pacientes, y eso comparado con los estándares, el paciente con cáncer tiene un alto riesgo. De entrada, este paciente que tiene un CA de páncreas tiene un score de Corana alto y va a ser llevado a quimioterapia ambulatoria. Entonces, solamente por esta hospitalización reciente y por tratarse de un cáncer activo que está en tratamiento con quimio, sobre todo que es páncreas, por el score de Corana, uno lo debería dejar con tromboprofilaxis. Entonces, digamos que el análisis para esta paciente en particular sería más en el contexto de prevención primaria de enfermedad tromboembólica asociada al cáncer, y especialmente porque acaba de salir de una hospitalización, aunque no hubiera sido en el contexto de severidad. ¿Por cuánto tiempo para esta paciente en particular? Digamos que uno debería analizarlo, o sea, mínimo 30 días, 28 días, pero como probablemente ya va a seguir en su proceso de quimioterapia, uno podría continuar la tromboprofilaxis mientras ella tenga la quimioterapia sistémica, pero entonces no tanto sería la indicación o el análisis de la duración por el COVID, sino que sería por la prevención de enfermedad tromboembólica en un paciente con neoplasia activa ambulatorio que esté en tratamiento con quimioterapia. Si digamos, quitando este paciente que es muy particular de alto riesgo por cáncer, vamos a tener pues que sin lugar a duda, ya han visto que la obesidad es un criterio para tener desenlaces adversos dentro de la enfermedad, y sobre todo los pacientes que hayan estado hospitalizados en unidad de cuidados intensivos van a tener una alteración en la movilidad y se nos van a juntar factores de riesgo que a largo plazo pueden hacer que en la alta temprana ambulatoria se incremente el riesgo de eventos tromboembólicos, aunque partiendo, digamos que con la evidencia que tenemos, desconocemos cómo es ese comportamiento al alta y a los primeros 3 meses de los pacientes. Pero digamos que uno asume que si yo tengo un paciente con bajo riesgo de sangrado, con alto riesgo tromboembólico, que uno lo considere clínicamente, podría beneficiarse de continuar la tromboprofilaxis ambulatoria que debe reevaluarse. No es claro el tiempo en este grupo de pacientes. Entonces estamos hablando de 7 días, pero no más de 28 días de tratamiento, digamos, extendido, y eso extrapolándolo de los estudios de la evidencia clínica que tenemos en paciente médico al alta que requiera esquemas de tromboprofilaxis, incluyendo heparinas de bajo peso molecular o anticoagulantes orales de acción directa. Entonces aquí el punto es, ¿cómo definimos que mi paciente, cuando está en el alta, tiene un alto riesgo tromboembólico y tiene un bajo riesgo de sangrado? Entonces, pues ahí hay un problema grande porque tampoco tenemos una escala estandarizada para este grupo de pacientes y partimos de desconocer cómo sería la historia natural, como lo vengo diciendo, de los eventos tromboembólicos al alta. Pero entonces, como nos toca individualizar a estos pacientes, probablemente tenemos que utilizar recursos de lo que tenemos en evidencia clara para hacerlo. Entonces, si yo estratifico el riesgo de sangrado de mi paciente, lo puedo hacer con la escala de IMPROVE, utilizar los criterios del CHEST, pues que es una lista de diferentes variables que uno clínicamente las analiza en un paciente, la edad, la función renal, la función hepática, el recuento plaquetario, y así defino el riesgo global de sangrado de mi paciente. En cuanto al riesgo tromboembólico, podría, digamos que en el estudio en particular utilizan una escala, que también los invito a revisarla, que es la escala ISTH, para darle un riesgo tromboembólico al paciente, y te evalúa variables en el cual debe haber ausencia de cáncer activo, terapia antiplaquetaria dual, bronquiectasias, pues ponen esa, digamos, esa consideración, úlcera gastrodenal activa y cualquier sangrado en los últimos 3 meses para evaluar riesgo de sangrado. Dentro, digamos, del riesgo tromboembólico, probablemente la obesidad, índices de masa corporal por encima de 30, pero que adicionalmente tengan compromiso en la movilidad. Entonces,
a ese paciente, si yo considero que tiene un bajo riesgo de sangrado, probablemente yo pueda extender esa tromboprofilaxis reevaluándola ambulatoriamente. Es decir, le doy 7 días y ya tengo que seguir un seguimiento para ver si mi paciente mejora la deambulación, está en una rehabilitación y cambio. Probablemente un escenario diferente sea el paciente que salga con una neuropatía, un desacondicionamiento de la unidad de cuidados intensivos, con una reducción, un eco comprometido, pues una limitación funcional que comprometa más al paciente y que probablemente en ese en particular, si su riesgo de sangrado es bajo y usted lo considera así, pueda continuarle la tromboprofilaxis ambulatoria por 28 días. Aunque desconocemos la eficacia y sobre todo la seguridad de esta intervención, también los invito a tener cuidado. Nos toca que individualizar, pero en la tromboprofilaxis ambulatoria del paciente médico, en paciente no COVID, es claro que la tromboprofilaxis ambulatoria incrementa el riesgo de sangrado. Entonces, yo tengo que tener muy individualizado a mi paciente, considerar que tengo un riesgo de sangrado bajo para decidir individualizar y darle una tromboprofilaxis al alta, que siempre debe reevaluarse, teniendo en cuenta pues la función renal y con lo que yo vaya a mandar a mi paciente. Entonces, digamos ya como para cerrar, en ese primer paciente que tenía cáncer, definitivamente considero que sí se le debía colocar una tromboprofilaxis. La reevaluación, digamos, de la duración dependería más de la indicación por la prevención primaria de eventos tromboembólicos asociados a cáncer. Y en el paciente que no tenga cáncer, tengo que evaluar riesgo de sangrado, riesgo tromboembólico. Hay, digamos, un punto de discusión en el cual no tenemos evidencia, es si el paciente que continúa con un dímero D elevado al alta se beneficie de hacerle una extensión. Por lo que hemos discutido en grupo, probablemente no sea una, como variable única, en el balance riesgo-beneficio, probablemente no sea una conducta adecuada solamente por un hallazgo de laboratorio cuando no tenemos evidencia clínica suficiente en el cual estemos seguros con esta intervención. Entonces, no solamente el dímero D, sino que yo debo considerar otras variables, que mi paciente tenga obesidad, tenga una movilidad reducida y que tenga otros factores que incrementen el riesgo al alta, no solamente una medida aislada de laboratorio. No sé si el doctor John quiere comentarnos algo adicional. No, Maribel, mi doctor, en general esa es como la posición de nosotros, pues estuvo como todo muy claro, muy bien explicado, no tengo nada que adicionar a eso. Sí, profe, muchas gracias. Queda muy bien explicado. Yo quería como entonces enfatizar en una idea. Yo lo que entiendo es que si un paciente no tiene un factor de riesgo tan importante como el cáncer, pero tiene un COVID y lo vamos a mandar para la casa, probablemente uno podría incluso hasta utilizar escalas como la de Padua o otras, o simplemente a juicio clínico definir que el paciente es de riesgo bajo de sangrado y que tiene algo de riesgo para hacer trombosis venosa. Entonces se podría dar 7 días de profilaxis y extenderla ya dependiendo de otros factores de riesgo. Es más o menos lo que le entiendo. Es decir, es muy interesante porque para algunos de nosotros eso no es tan claro. O sea, que el hecho de por tener COVID realmente sí nos hace tomar decisiones diferentes en cuanto a la profilaxis de estos pacientes. Sí, lo que pasa es que básicamente yo creo que lo que hay es que individualizar, ¿no es cierto? Y como Maribel muy claramente lo dijo, pues el paciente que sale ambulatorio para la casa y tiene riesgo más alto de hacer eventos pues tromboembólicos en el contexto ambulatorio, pues hay que reclasificarlo. Y algunos elementos que nosotros tenemos pues como desde el punto de vista práctico son esos que ya acaba de mencionar: el sobrepeso, un cáncer activo sin tratamiento, en tratamiento actual una recidiva del cáncer, o sea, una metástase o algo así. Pacientes con antecedentes de enfermedad tromboembólica reciente, algunos contextos de mujeres embarazadas, etcétera. Entonces, la idea es como individualizar el caso para mirar si realmente se justifica la tromboprofilaxis teniendo en casa, teniendo en cuenta pues lo que dijo Maribel, pues el reporte o el artículo reciente que salió en Blood, donde realmente el riesgo de trombosis en pacientes que no tengan un factor de riesgo adicional en casa no es como tan evidente, inclusive puede ser mayor el riesgo de sangrado.
De tal forma que cuando nosotros vamos a extender tromboprofilaxis en casa, es como pacientes que tengan factores de riesgos adicionales que lo pongan en más riesgo de trombosis, además de la infección por COVID. El ejemplo típico es el paciente con una neoplasia activa. La obesidad es otro contexto, o antecedentes de enfermedad tromboembólica reciente, inmovilidad, pues limitación severa para la movilidad, etcétera. Gracias, profe. Ahí, Bueno, siguiendo, ¿sí? Cuéntame, te Mario. quiero complementar algo, es que como el problema es uno cómo definir riesgo, ¿cierto? Porque no tenemos como escalas estandarizadas para este escenario. Pero, por ejemplo, para el riesgo tromboembólico, adicionalmente uno podría también utilizar PADUA, aunque PADUA es más para la admisión hospitalaria, pero también la IMPROVE modificada para riesgo tromboembólico la podría utilizar. Es que no me deja aquí compartir esa para que la vean, pero ¿qué variables se evalúa? Uno tiene que evaluar un paciente de alto riesgo, me evalúa alrededor como de 7, 8 variables. Que yo hubiera tenido, mi paciente hubiera tenido un antecedente de un evento tromboembólico, una trombofilia conocida, que tenga parálisis o paresia en extremidades, la historia de cáncer, aunque yo pueda hacer el análisis como se los expliqué de acuerdo al score de Corana, si va a requerir quimioterapia, que hubiera tenido una estancia en UCI, inmovilización mayor de un día y la edad mayor de 60 años. Si yo tengo un alto riesgo, serían más de 4 puntos en esa escala, sumado a que yo hago una evaluación de bajo riesgo de sangrado. Entonces, como lo estaba diciendo muy bien el doctor John, yo puedo, digamos, utilizar eso, que si bien, bueno, esa es la escala, pero uno probablemente cuando hace el análisis clínico uno piensa en eso, la movilidad, el índice de masa corporal en un paciente que continúe recibiendo, digamos, oxígeno suplementario en casa, o que hubiera tenido un antecedente de un evento tromboembólico a pesar de que no hubiera tenido anticoagulación o continuaba con la anticoagulación extendida. También les doy otra recomendación porque nos pueden llamar, y es que la mujer embarazada es un caso especial. A la mujer embarazada, ahorita que está, digamos, con COVID, la recomendación del Royal College es individualizar, o sea, no a todas con una enfermedad leve, uno le debe dar tromboprofilaxis, pero si tienen una hospitalización, ya tienen, digamos, por COVID, ya tienen un factor adicional y yo debo utilizar la escala de estratificación de riesgo que nosotros, digamos, la mayoría de la sociedad de ginecobstetricia en Colombia se adhieren a esa escala de estratificación para que ustedes sugieran la tromboprofilaxis, que si es una paciente leve, pues al menos se puede ir 7 días luego del alta, pero depende del estado del trimestre del embarazo en el cual se encuentre. Entonces, digamos que en esos escenarios también debo particularizar y que nos pueden llamar. Bueno, siguiendo, gracias, Mari. Siguiendo este tema de profilaxis, quisiéramos, ya que yo creo que estás compartiendo la pantalla para empezar a hablar de este tema, ¿cierto? ¿Cuál es entonces la dosis profiláctica que deberíamos de usar en pacientes obesos? Dado que hemos visto muchas inconsistencias con relación a la dosis que se usa, no hay como una unanimidad, ¿cierto? Entonces, lo primero que debemos partir es que ni siquiera en el paciente, quitando el contexto de COVID, hay unanimidad en realmente cuál es la dosis de tromboprofilaxis por peso y también va a variar de acuerdo a la heparina de bajo peso molecular que yo utilice. Sin lugar a duda, digamos, extrapolando la evidencia que hay de tromboprofilaxis en cirugía bariátrica, por las características farmacocinéticas y farmacodinámicas del medicamento, la que mejor me permite adaptarme al peso es enoxaparina. Teniendo en cuenta que aunque no tenemos evidencia suficiente disponible y tenemos claro que hay desenlaces adversos en pacientes con obesidad, sobre todo índice de masa corporal por encima de 30, es importante y en la mayoría de las sociedades en el mundo tenemos consenso claro de que debo ajustar la dosis por el peso. Entonces, ese es el primer, digamos, concepto. Hay que hacerlo cuando el paciente ingresa y tiene una admisión hospitalaria. El problema es, entonces, de acuerdo a lo que vaya a utilizar, que lo primero, digamos, nosotros como grupo, ya lo habíamos discutido, que probablemente si yo tengo un paciente de más de 100 kilos, la tromboprofilaxis la debería hacer con enoxaparina, digamos como por la facilidad y extrapolando de la mayor evidencia al ajuste del peso. No existe
todavía, digamos, consenso en esa dosis para pesos extremos, sobre todo para pesos por encima de 150 kilos o índices de masa corporal por encima de 50. Pero entonces, teniendo en cuenta las recomendaciones de los grupos, nosotros, digamos, consideramos adherirnos, y lo hicimos también dentro de la discusión que tenemos como Sociedad Colombiana de Medicina Vascular, a utilizar las recomendaciones del consenso español. Entonces, si yo tengo un paciente por debajo de 80 kilos, como les estoy mostrando aquí en la pantalla, la primera gráfica, obvio, teniendo en cuenta también la función renal, dar dosis estándar de enoxaparina 40-24, igual podría poner DALTE sin problema en un paciente con un peso por debajo de 80, entre 80 y 100, 60 miligramos cada 24 horas, y por encima de 100 kilos, 40 miligramos cada 12 horas. En el paciente con peso extremo, nosotros, digamos, como grupo, consideramos que podemos, y peso extremo serían más de 150 kilos, pues no es lo usual, pero puede pasar, y probablemente más en el escenario de paciente crítico en UCI, porque hemos tenido pues como esas dudas, utilizar la dosis de 0.5 miligramos por kilo día. O sea que ese paciente casi ya estaría en dosis intermedia, y probablemente ya tendría que valorar e individualizar, porque de acuerdo al escenario que tenga, puede que tener otros criterios de severidad que me hagan o que requieran ajustar la dosis, siempre teniendo en cuenta el riesgo de sangrado. Y si es un paciente, digamos, que está en unidad de cuidado intensivo, no tenga una coagulopatía o algo que me impida o contraindique la tromboprofilaxis, por ejemplo, con recuentos plaquetarios muy bajos o con sangrado activo. No sé, profe, si hay alguna duda o una consideración, el doctor John adicional. Profe, la dalteparina, ¿qué nos recomendaría? Pues es que esa es la cosa, profe. Yo les digo, ayer lo discutimos con el doctor John, para el paciente de peso normal, yo pienso que hasta 90 kilos podrían usar DALTE, pero la evidencia de DALTE para ajustes en el peso, extrapolándonos de paciente no COVID, es muy poquita. Entonces miren que dalteparina tiene dosis techo en el inserto, o sea, hasta 18.000 unidades. Entonces, si nos llega un paciente de 160 kilos, cuando uno ve los protocolos de cirugía bariátrica, usualmente lo hacen siempre con enoxa. Entonces, si estamos ante un paciente muy pesado, entonces muy pesado, son índices de masa corporal por encima de 50, yo creo que ese ajuste nos toca hacerlo con enoxa. Por eso, digamos, nosotros nos adherimos más a la enoxa por encima de los 100 kilos. Yo creo que probablemente sea como lo más fácil de manejar y donde tenemos más evidencia, porque DALTE no nos permite, o desconocemos el comportamiento en esos pesos, y más porque desde el inserto tiene un techo de máximo 18.000 unidades. Entonces, si tenemos un paciente de 170 kilos, 160, que en estos días, digamos, unos internistas de Río Negro tenían la duda con un paciente en UCE con ese peso, entonces definitivamente lo pasamos a enoxa para la tromboprofilaxis. Perfecto, profe, muchas gracias, muy claro. Igual eso va a ser pues excepcional. Pienso que la mayoría se nos mueven por obesidad, 100 a 120 kilos. Pero si es un paciente muy pesado y que pueden llegar y que pueden tener en especiales, probablemente la elección para tromboprofilaxis sea enoxaparina. De resto, sí, DALTE pues en el paciente estándar de menos de 100 kilos. Perfecto, muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna pregunta adicional. En el chat están escribiendo el doctor David Rojas. No, pero bueno, sí, pregunta que en ese caso, en un paciente menor de 90 kilos se puede usar cualquiera. ¿Señor? Pregunta que si en un paciente menor de 90 kilos se puede usar cualquiera. Sí, alguien en el chat. Sí, sí. Ahí que quede claro, o sea, menos de, yo creo que dejémonoslo hasta Con menos 80. de 90, exacto, 90. 90 para abajo pueden usar DALTE o enoxa, sin problema. DALTE como lo tenemos en el protocolo del hospital, por ejemplo. Bueno, no, muy claro, profe, muchas gracias. Ahora vamos a seguir con algo que también surgió como una pregunta puntual. 2 casos clínicos que atendimos
en 2 centros de esta ciudad también compartidos por los residentes, ambos con síntomas respiratorios muy usuales de COVID, tos, dificultad respiratoria y una placa de tórax con opacidades alveolares periféricas también muy usuales de COVID. Pero al ingreso estos pacientes tenían algo diferente a lo que vemos normalmente, y es que tenían unos dímeros D en niveles extremadamente altos. Uno de ellos tenía un dímero D en 70.000, otro de ellos tenía un dímero D en 110.000. Uno de ellos, el que tenía 70.000, estaba en falla respiratoria con una PAFI de 150. El otro, el que tenía 110.000 de dímero D, estaba saturando bien con cánula y la verdad nunca se descompensó. Siempre llegó con dificultad respiratoria, pero la hipoxemia en él no fue tan marcada. Entonces, ¿cuál es la sal del cuento acá? Que a ambos pacientes se les realizó desde el ingreso a urgencias un angio-TAC y la decisión fue tomada únicamente por el diagnóstico de COVID y el valor tan alto de dímero D, anotando y resaltando que no tenían nada más específico para TEP, no tenían dolor pleurítico, no tenían signos de TBP, que eso quede claro. La decisión la colocaron en análisis por dímero D tan alto, solicitó angio-TAC. Obviamente tenía síntomas respiratorios y ya les dije que uno estaba en insuficiencia respiratoria. Entonces, inmediatamente la pregunta que ha surgido en el grupo es si el riesgo protrombótico del COVID, sumado a unos valores muy elevados de dímero D, ameritarían entonces la realización de un angio-TAC en un paciente con síntomas respiratorios de COVID, que obviamente tiene esos síntomas que pueden enmascarar cualquier otro síntoma que pueda ser atribuido al TEP. ¿Cómo piensa ustedes, profe, como servicio, y también si de pronto el servicio de neumología quiere participar o cardiología, cómo debería de ser el enfoque de estos pacientes? Y si esta sería una mala práctica de basar simplemente una presunción clínica en un dímero D extremadamente elevado. Profe John, si quiere usted como explica la posición que nosotros tenemos y vamos discutiendo. Sí, bueno, ese contexto, pues inclusive nosotros ayer lo discutimos. Pues básicamente nosotros no debemos de olvidar pues como que el diagnóstico de TET tiene algunos otros parámetros desde el punto de vista clínico e imagenológico, no solamente pues con una sospecha en un examen de laboratorio. En general nosotros sabemos que los pacientes que están con infecciones, inflamaciones o postquirúrgico o con cualquier otra situación aguda pueden elevar el dímero D y eso en otro contexto no es indicación de usar anticoagulación empírica ante la sospecha de TEP. Entonces, idealmente lo que uno debe de tener es una imagen. Ahora, no quiere eso decir que un paciente con COVID, con un dímero de entrada muy alto, debemos de darle dosis de anticoagulación porque no sería una buena práctica clínica. A ver, el síntoma, ese paciente que pinta David, un paciente pues con severo deterioro a nivel respiratorio de entrada con infiltrados pulmonares alveolares que explican pues como los parámetros ventilatorios y la desoxigenación, no es un criterio para iniciar anticoagulación de forma empírica. Uno por lo menos debe esperar que el paciente vaya evolucionando. Ese paciente con toda seguridad pues va a requerir de pronto dosis profilácticas a dosis intermedias, no anticoagulación. Porque un contexto distinto es aquel paciente que yo lo tengo ya hospitalizado y que a pesar de una evolución desde el punto de vista clínico, otros parámetros, evoluciona bien y sigue desoxigenado con una PAFI muy disminuida, con requerimientos altos de oxígeno y que no tenga otra explicación que me expliquen el deterioro ventilatorio. Ese paciente, uno desde el punto de vista, pues, como con parámetros clínicos, uno sí puede considerar iniciarle dosis de anticoagulación, pero en el paciente con COVID, con muchos infiltrados alveolares, que tenga un dímero D de entrada, no consideramos nosotros que sea indicación para iniciarle dosis de anticoagulación. O sea, nosotros debemos de tener parámetros clínicos, ventilatorios, imagenológicos y de laboratorio. Y cada paciente, pues como cada paciente, individualizar el paciente, no asumir una conducta única para todos los pacientes basado solamente en un examen de laboratorio. Entonces, ese paciente yo considero que de entrada no debemos de someterlo a dosis de anticoagulación, solamente basado en un dímero de alto.
Gracias, profe. Profe Maribel, y la indicación del angiotac, ¿usted qué piensa? De una vez les digo que a ambos pacientes les salió un TEP, incluso uno de ellos era un TEP de arterias lobares y segmentarias. Les digo el resultado, pero también hemos tenido otros pacientes con dímero D tan elevados que les han solicitado angiotac y ha salido negativo. Yo creo que es claro que uno no puede tomar decisiones clínicas por casos aislados. Eso es una mala práctica médica. Lo que pasa es que uno sí debe tener en cuenta la experiencia que tiene con los casos y empezarse a hacer estas preguntas, ¿cierto? Y por eso fue una pregunta que surgió en el chat. O sea, pues digamos que, y lo volvimos a revisar con la duda que ustedes tienen, o sea, hasta este momento, hasta el día de hoy, desconocemos si realmente utilizar en un paciente que no tenga otros hallazgos clínicos diferentes, solamente el dímero D determine una probabilidad, cambie la probabilidad pretest de tal forma que yo deba hacerle el examen de entrada sin considerar otras variables clínicas. O sea, hasta este momento, por lo menos la recomendación de la Sociedad Americana de Hematología, la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, es que yo debo solicitar el angiotac o el dúplex de miembros inferiores cuando yo tengo una sospecha clínica adicional, como lo decía el doctor John, dentro del curso clínico del paciente. No estándar de que exista un rango específico del dímero D en el cual yo solicite un angio o un dúplex. No obstante, ustedes de pronto van a revisar en la literatura, hay algunas instituciones, por ejemplo, recientemente salió un protocolo en Cleveland Clinic, en el cual ellos, de acuerdo al punto de corte del dímero D, hacen tamizaje con POCUS, o sea, utilizan ultrasonido de compresión a la cabecera del paciente, o de point of care, por las siglas en inglés, en el cual evalúan las venas femorales hasta la poplitea, y de acuerdo a eso, digamos, hacen ajustes en el manejo. Nosotros, digamos, como sociedad, y teniendo en cuenta, pues, como las características, no consideramos que todavía tengamos la evidencia suficiente para hacerle de rutina en seguimiento clínico, de acuerdo a al dímero D solamente, ultrasonido a los pacientes, o hacerle un dúplex, pues, para evaluar trombosis venosa profunda proximal. Entonces, probablemente lo más importante es el escenario clínico en el cual uno se enfrente, en el que yo adicione otras variables que aumenten mi probabilidad pretest. Es decir, que el paciente tenga edema, que el compromiso, pues que sí, evidentemente yo tengo dudas con respecto a la extremidad y al edema que puede tener el paciente, lo debo hacer. Y en cuanto al compromiso ventilatorio y en la oxigenación, es que yo encuentre hallazgos adicionales o que el compromiso no sea explicado solamente por la neumonía de COVID y por el compromiso pulmonar que tenga el paciente. Si yo tengo dudas adicionales respecto a la evolución clínica, respecto a signos de sobrecarga, de hipertensión pulmonar en ese paciente, o que la evolución clínica no me sugiere y que probablemente, o sea, van a tener un dímero D muy elevado, eso me incrementaría la probabilidad y pienso que el umbral sí debe ser bajo, pero siempre con un análisis clínico. Entonces, si yo considero que yo ya estoy teniendo otras variables, lo debo solicitar. Y no solamente solicitarlo, de una vez yo anticoagulo a mi paciente porque considero que tiene una probabilidad alta. Pero el ejercicio, mientras tenemos más evidencias, consideramos que debe hacerse no solo con una variable de laboratorio, sino que ser un juicio clínico, porque si no eso sería que todo paciente con dímero D, pero ¿qué punto de corte utilizamos? ¿Más de 4, más de 3, de entrada angiotac para todos? Probablemente no tenemos evidencia para considerar que eso sea una intervención que nos va a cambiar desenlaces en nuestros pacientes. Entonces, debe ser un análisis con un umbral bajo, pero dentro de un juicio clínico adecuado, como lo hacemos con cualquier paciente, teniendo en cuenta que, como hemos visto, que es claro que estos pacientes tienen un incremento el número de eventos tromboembólicos, pues yo tengo que tener una mayor sensibilidad a tomar una conducta respecto a la anticoagulación y confirmar el evento cuando lo haga, porque usted lo dijo muy bien, profe. Así como yo tengo pacientes en que, como ese paciente que le encontraron la embolia pulmonar y una embolia pulmonar proximal de ramas segmentarias, a la mayoría pueda que no,
Entonces, definitivamente no sea una intervención que beneficie a nuestros pacientes y que tampoco pues estamos exentos de riesgos de hacer injuria renal aguda y nefropatía por contraste, y que también yo tampoco pueda realizar un angiotac de una forma rápida en cuanto a recursos. Entonces, era como ese punto. No sé si de pronto, ya que tenemos aquí a cardio, tengan una consideración adicional de pronto el análisis clínico que uno debería tener para sospechar y pronto mandar estas imágenes en los pacientes, o que consideren algo diferente. Sí, bienvenidos a ellos. Si quieren participar, el profe Fabián Jaimes pidió la palabra y le voy a dar la palabra en este momento. Gracias, David. Gracias a todos. Buen día. Este punto de los exámenes y de la aproximación diagnóstica y terapéutica es muy importante en COVID, porque acá estamos viendo situaciones muy particulares en términos de lo que nos dicen los exámenes de laboratorio con respecto al riesgo de complicaciones de los pacientes. Entonces, hay algo muy importante que mencionaron Maribel y Johnny, es lo primero es entender el concepto de qué elementos nos sugieren que hay un riesgo de lo que sea. Y lo otro, la siguiente fase es qué características clínicas y el laboratorio me obligan a pensar en una condición clínica en particular. En el escenario de la infección aguda de COVID, es indudable que tenemos una situación muy particular desde el punto de vista de la coagulopatía. Acá hay cada vez más estudios que muestran que acá hay una situación particular con el endotelio, hay una situación particular con las características inflamatorias del proceso, y hay dos pruebitas de las que ustedes ven ahí en esa diapositiva que nos dicen que eso puede tener una situación. El problema de la coagulopatía y de la endoteliopatía puede ser mucho mayor, que son específicamente la proteína C reactiva y el dímero D. Entre más altos, dímero D, entre más alta proteína C reactiva, estamos, parece que más claros en que tenemos un paciente con más riesgo de tener complicaciones relacionadas con su coagulación. Esa sola situación, la gran inflamación por PCR y el gran dímero D, debería darnos elementos para ser un poco más cuidadosos en la prevención o en el cuidado del riesgo, es decir, específicamente con la profilaxis. Aunque hay discusiones, por ejemplo el NIH y la gente de la Sociedad Europea son muy temerosos con esas profilaxis extendidas. Otras sociedades científicas, porque como han mencionado todos en esto, la evidencia es muy poca. Otras sociedades científicas, y eso de hecho lo discutimos también en OPS, otro grupo de profesionales están muy a favor de esto que se llaman dosis profilácticas intermedias, que miren que es como en la mitad. Como que aquí hay algo más de la profilaxis estándar que se mostró en la diapositiva anterior, que les explicó Maribel, pero no es claramente una anticoagulación. Esos pacientes de riesgo aumentado son pacientes que aparentemente se benefician. Estos días, anteayer, salió un estudio muy interesante en el JAC, evaluando en pacientes hospitalizados con COVID. Obviamente no es un diseño experimental, es una cohorte retrospectiva, evaluando en pacientes con COVID el efecto en la mortalidad de las dosis profilácticas o de las dosis anticoagulantes comparado con aquellos quienes no la recibían, y pareciera tener un efecto importante también en la mortalidad. Pero en concreto, el paciente con COVID, solo por tener COVID, si además de COVID le vemos valores aumentados importantes de proteína C reactiva, valores aumentados importantes de dímero D, los puntos de corte, estoy de acuerdo con Maribel, es una cosa muy compleja porque es hacer dicótomo, algo que por naturaleza no lo es, pero si vemos PCR alto y si vemos dímero D alto, más esas otras cosas que ustedes han escuchado, la dificultad respiratoria, la obesidad, yo creo que es muy razonable esta recomendación que hacen los compañeros de vascular, y utilizar un poquito más de la enoxaparina que tenemos en mente para efectos de la profilaxis. Otra cosa es la aproximación diagnóstica a qué es lo que está pasando con ese paciente, que es la inquietud de David. ¿Qué es lo que nos dice si hay algo que nos dé elementos para sospechar una enfermedad tromboembólica venosa en cualquier parte? Ahí sí es muy importante el criterio de qué cosas clínicas adicionales tienen que nos den una probabilidad pretest lo suficientemente razonable como para pedir el examen. ¿Qué hay en extremidades inferiores que me hacen pensar en una TDP? ¿Y qué hay en lo respiratorio que me pueden hacer pensar en un tromboembolismo pulmonar? Y eso puede ser algo complejo
en este escenario particular de esos pacientes por su compromiso respiratorio de base. Lo que hay en algunos estudios es la creencia o la sugerencia de que la respuesta a la oxigenoterapia pudiera ser un elemento adicional para juzgar la posibilidad del tromboembolismo pulmonar superpuesto en la neumonía del COVID. Es decir, si no vemos con el aumento importante del aporte de oxígeno, con el aumento importante en la oxigenoterapia, con mayor Venturi, con máscara de no reinhalación, si no se ve un aumento importante en la oxigenación del paciente, eso sugiere que hay un harto cortocircuito interno, que hay un shunt grande, y probablemente ese es el paciente en quien tendría más sentido hacer el estudio de el probable tromboembolismo pulmonar, más las otras cosas clínicas que ustedes conocen, en las cuales buscamos algo que nos dé elementos para pensar que hay algún tipo de enfermedad tromboembólica venosa, pero en concreto, solamente con un examen de dímero D, no creo que exista los suficientes elementos, solamente con el resultado de un laboratorio para pedir angiotac, para pedir duplex, para explorar cualquier tipo de evento trombótico en estos pacientes. Gracias y cambio. Gracias, profe. Yo quisiera como ya plantear la última pregunta que teníamos en el derrotero y ya luego damos la palabra a otras personas que han levantado la mano. Entonces, para el servicio vascular periférico, ese paciente, digamos, uno de esos pacientes que salió con un tromboembolismo pulmonar asociado a COVID, uno de esos, como les dije, salió con arterias lobares y cementarias con TEP, teniendo en cuenta que el TEP se diagnosticó de entrada al ingreso y no se relacionó con inmovilización en su hogar porque pues, no la tuvo. La pregunta que surgió también entre los internistas es el tiempo de anticoagulación de este paciente, ¿cuánto sería? O sea, la relación del TEP con el COVID cataloga ese fenómeno tromboembólico como provocado o deberíamos de tener en cuenta su género, obesidad y otros factores de riesgo para dar una terapia anticoagulante extendida. Le voy a dar la palabra aquí al doctor César Cediel, que es el Fellow de Medicina Vascular, para que nos ayude un poquito en la discusión de esa pregunta. Sí, miren, buenos días a todos. La enfermedad grave por COVID, que es el comportamiento clínico del paciente que están comentando, un paciente crítico, presentó un evento asociado pues, a esta enfermedad aguda. El tiempo de anticoagulación debe ser 3 meses. Y debemos manejarlo como cualquier otro paciente que tenga un evento embólico en el contexto de una enfermedad crítica, una enfermedad grave, y el tiempo mínimo van a ser los 3 meses. Que hayan razones para extender la terapia, pues esas razones serán individualizadas según cada caso, pero por lo general el tiempo van a ser los 3 meses como en otros contextos donde hay una enfermedad crítica, porque la enfermedad crítica por COVID es como el comportamiento de una neumonía viral grave. Pues tener en cuenta, Gracias, profe. Y si ese paciente, siguiendo lo que dice César, voy a preguntarles algo. Digamos que el paciente, como para aumentar la discusión, siendo abogado del diablo, si ese paciente no estuviera críticamente enfermo, sino que fuera un paciente que simplemente se hospitaliza en salas generales, necesita oxígeno por cánula, nunca tuvo deterioro y nunca se pone tan crítico como quisiéramos, pues como es lo usual. Ese paciente se le diagnostica un TEP asociado al COVID al ingreso, ya las cosas podrían cambiar y se podría considerar que si el paciente tiene factores de riesgo adicionales, por ejemplo, digamos, es un hombre mayor de 50 años y obeso, uno se rasque la cabeza y piense que de pronto 3 meses no sean suficientes. Ahí toca analizarlo muy bien, profe, porque si bien hay veces definir la inmovilidad es difícil. O sea, todo paciente que ingrese, que tenga más de un día acostado en cama, así sea con una inmovilidad relativa, ya eso es un marcador, al menos para un factor de riesgo transitorio menor. O sea que ese paciente yo identifico claramente que tiene elementos que me llevaron al desarrollo del evento tromboembólico. Y probablemente a largo plazo
digamos, habría que determinar qué otras variables adicionales yo considere para someter, por ejemplo, una anticoagulación extendida. Entonces, no solamente, porque usted tiene toda la razón, es el paciente que esté críticamente críticamente enfermo, perdón, en unidad de cuidados intensivos, pero el paciente que esté hospitalizado, solamente la inmovilidad ya le confiere un riesgo adicional. Entonces, usualmente ese grupo de pacientes se benefician de una anticoagulación a tiempo definido, pero teniendo en cuenta que yo siempre debo particularizar, porque ya tenemos claro que los factores transitorios tienen un riesgo de recurrencia que no es insignificante, pero definitivamente no debe ser una terapia que dejemos todos los pacientes anticoagulados en manejo extendido, porque como les decía yo, con la prevención primaria al alta, desconocemos cuál es el riesgo de estos pacientes después del alta. Y si eso modifica el riesgo de recurrencia en un paciente que ya es prevención secundaria porque presentó un evento tromboembólico. Entonces, pienso que de entrada, si ese paciente ya tiene al menos un día de inmovilidad, porque pueda que ya le haga el ingreso hospitalario, pero es que él ya venía enfermo desde la casa, ese paciente tiene un factor transitorio menor o mayor de acuerdo a la inmovilidad o el grado de inmovilidad que tenga. Entonces, la mayoría van a tener tiempos definidos de anticoagulación y ya a los 3 meses de tratamiento tocaría reevaluar, individualizar, digamos, cada paciente. Sin duda, por ejemplo, si yo tengo en el contexto de que hubiera presentado un evento tromboembólico grave, también tenemos claro que, por ejemplo, el fenotipo en la presentación del evento va a determinar también cómo se va a presentar la recurrencia. Entonces, si me hizo una embolia pulmonar de alto riesgo, que además lo tuvieron que trombolizar, probablemente eso ya es una impronta en el paciente que hace que cuando se vea sometido a otro factor adicional, porque lo tengan que volver a operar, ya no sea por COVID, en un año ya le dio otra cosa, el evento que va a recurrir probablemente va a ser una embolia pulmonar y tenemos claro que la embolia pulmonar tiene mayor mortalidad que tener una recurrencia por una trombosis venosa profunda. Si yo tengo un paciente de muy bajo riesgo que esté preocupado por esta situación y su riesgo de sangrado es bajo, a los 6 meses de tratamiento yo podría considerar extender a una dosis reducida, teniendo en cuenta que es un hombre que tuvo un evento provocado por un factor transitorio menor, pero que ese evento fue una embolia pulmonar de alto riesgo, que me lo llevó a UCI, que le tuvieron que hacer trombolisis sistémica, que quedó con una disfunción del ventrículo derecho, digamos que yo estoy evaluando si va a quedar con hipertensión pulmonar y que no quiero que vaya a tener una sobrecarga, digamos, al ventrículo adicional. Entonces, mira que en ese análisis, son factores adicionales que me llevan a tomar la decisión de extender la terapia. Pero de entrada, digamos que no las consideraciones deben ser como para el tratamiento de la enfermedad tromboembólica, como muy bien lo dijo César, iguales a cualquier paciente no COVID, porque no sabemos si la enfermedad a largo plazo me modifique. O sea, sabemos que incrementan el riesgo de eventos tromboembólicos en el paciente agudo, pero no sabemos si eso va a cambiar las recurrencias. Con otras enfermedades infecciosas eso no pasa, entonces probablemente uno pensaría que no debería pasar con esto. Entonces pienso que en análisis para tomar una extensión debe ser por otros factores del paciente, pero la mayoría de estos van a tener factores, o sea, la enfermedad y presentar el evento tromboembólico se comporta como un factor transitorio, mayor o menor, dependiendo de la inmovilidad o los otros factores adicionales que tenga. Perfecto, perfecto, María. Perdón, David. Sí, me parece como muy interesante ese escenario que pone David, porque es probable que vayamos a tener pacientes con esas condiciones. Aquel paciente que presenta una infección por coronavirus leve y que haga un evento tromboembólico, que tenga otro factor de riesgo para enfermedad tromboembólica distinta a la infección por COVID, que en este caso sería leve. Lo que pasa es que como desconocemos tanto de la enfermedad y no hay nada pues como con respecto a la evidencia a largo plazo, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es simplemente como ajustarnos a lo que está establecido en el manejo del paciente con enfermedad tromboembólica. Entonces tenemos unos tiempos mínimos. Tiempo mínimo de anticoagulación en un paciente con enfermedad tromboembólica, pues todos sabemos que son 3 meses. Uno los puede extender hasta 6 meses dependiendo de la severidad
del evento. Si fue un TEP severo que casi que colapsa al paciente con una carga trombótica alta, pues uno podría decir que inclusive extenderlo hasta 6 meses y a los 3 meses uno ve bajo riesgo de sangrado. Pero no podemos olvidar, como muy bien lo dice Maribel, pues ya el otro factor de riesgo del paciente que tiene antes de la infección por COVID. El ejemplo típico es el paciente obeso o que haya tenido pues cualquier otra situación o que la tenga de forma persistente que aumente el riesgo de enfermedad tromboembólica. En ese paciente ya el análisis es distinto, pero no desde el punto de vista de la infección por COVID, sino desde el punto de vista del factor de riesgo persistente del paciente, que es como se tienden a enfocar los pacientes con enfermedad tromboembólica según el último consenso europeo. O sea, si el factor de riesgo es persistente, pues ya uno decide si le extiende la anticoagulación. Ejemplo típico es el paciente hombre menor de 50 años y obeso. Probablemente si el riesgo de sangrado es bajo y el paciente tiene un factor de riesgo persistente y el evento tromboembólico fue de un grado de severidad considerable, pues es probable que uno le extienda la anticoagulación. Pero en el momento que uno haga el análisis, pues ya es como algo independiente de la infección por COVID, sino como de la persistencia del otro factor de riesgo que ya de entrada tenía el paciente antes de la infección por COVID. Excelente, muchas gracias porque queda muy claro de verdad las recomendaciones que nos dan.